Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 14 de junio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el Perú se desarrolla a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Big Mont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias más importantes del frente político. Recuerden que toda persona que aspire a ser un ciudadano responsable debe informarse equilibradamente de lo que pasa en la política en su país. No logró aprobarse ayer en el Pleno del Congreso una reforma importante que proponía que los sentenciados por delitos graves estuvieran impedidos de postular a cargos de elección popular, como la presidencia de la República. Lo que sometió finalmente a votación el Congreso no fue, sin embargo, la propuesta original de la que les hablaba anteriormente, sino un nuevo texto presentado por la congresista de Fuerza Popular, Marta Moyano, que consideraba una lista más corta de delitos que activaban este impedimento. En ese nuevo texto se estaba considerando algunos delitos como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión y sedición, entre otros, pero se sacaron algunos otros más, como les voy a explicar ahora en unos minutos y por qué es relevante. Pero la cuestión es que se aprobó, digamos, una cuestión previa para que este proyecto de ley o esta reforma constitucional volviera a ir a la Comisión de Constitución para ser discutida ahí nuevamente. Ok, ¿por qué había tanta tensión depositada en el debate de esta reforma? Pues por la razón de que, si era aprobada, podía tener un efecto relevante en la elección presidencial del 2026, excluyendo de la campaña, por ejemplo, a un potencial candidato como Antauro Humala, que ha sido sentenciado por delitos muy graves, como los que están incluidos justamente en la propuesta de reforma, en su última versión. Perpetrados por él en el Andahuaylazo, el recordado asalto a una comisaría encabezado por Humala, que dejó a varios policías muertos. Aquí hay que tener en cuenta que la Constitución peruana ya establece un impedimento para postular aplicable a quienes estuviesen cumpliendo una sentencia penal condenatoria por delitos dolosos. Pensemos en alguien que está, por ejemplo, purgando prisión en ese momento dado. Pero la eventual candidatura de Antauro Humala se basa en la interpretación legal de que si una persona ya cumplió su condena, ya salió de la cárcel, digamos, entonces vuelve a estar habilitada para postular. El propio Humala ha dicho sobre esta reforma que, abro comillas, es un abuso, ya fui sancionado, cierro comillas, según cita La República. Desde la izquierda más cercana a Antauro, y recordemos que hay partidos con presencia en el Congreso, como Juntos por el Perú, que está buscando aliarse con él, o está en tratativas para hacerlo, pues se ha dicho que sería, entre comillas, una norma con nombre propio, lo cual no es del todo cierto porque esta podría aplicar o debería aplicarse por igual a todos los condenados por los referidos delitos. El propio presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, salió en defensa de Humala y dijo que, abro comillas, ya cumplió y redimió su condena, cierro comillas, que él no apoyará, abro comillas, normas arbitrarias que busquen limitar el derecho de la ciudadanía y de las mayorías a elegir en libertad, cierro comillas. Sánchez, hay que recordar, está implicado en el caso del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo y la Fiscalía ha pedido para él 25 años de cárcel. Ahora, los cambios presentados a último minuto por la congresista Moyano tenían el efecto de que, por ejemplo, si Alberto Fujimori fuera a postular en el 2026, él no estaría impedido de hacerlo porque se había excluido de la lista los delitos por los cuales Fujimori ha sido condenado. No solo eso, sino que se estaba preparando o se estaba planteando modificar la Constitución de tal forma que hacía incluso más débil la regulación de impedimentos a postular comparada con la que hoy existe, de manera que lograría, digamos, excluir a Antauro Humala, eso en efecto ocurriría, pero le abriría la puerta a otras personas que sí tenían sentencias por otro tipo de delitos. Esto generó una discusión bien acalorada que entrampó el debate en el Pleno del Congreso y terminó llevándolo por el camino de que regrese la propuesta de reforma en la Comisión de Constitución, porque según Moyano no se habían alcanzado los consensos necesarios. Les comparto aquí mi posición personal al respecto. Yo creo que sí necesitamos una regulación de impedimentos para postular más estricta de la que hoy tenemos, porque el ingreso de delincuentes a la política
lamentablemente sí es un problema grande que tenemos en el país. Es un tema delicado y por tanto hay que tener mucho cuidado en cómo se regula, pero me parece que para algunos delitos que son particularmente graves, el impedimento debe ser más amplio y comprender incluso a las personas que ya hubiesen completado sus sentencias. Este es un tema controversial y algunos de ustedes podrán coincidir conmigo, otros discreparán, todo lo cual como siempre está muy bien. Pero lo que no deberíamos hacer, yo diría, en ningún caso, es relajar lo que ya tenemos, es decir, hacerle más fácil el ingreso a la política a delincuentes condenados. Y creo que este sí era un riesgo con la versión modificada del proyecto de ley que fue la última que se discutió. Ok, siguiente noticia. El Congreso sacó un comunicado respondiendo al pronunciamiento bastante duro que había emitido la Junta de Fiscales Supremos y los presidentes de las juntas de fiscales superiores y provinciales, diciendo lo que también les comenté que iba a probablemente decir el Congreso. Vale decir que el mero hecho de emitir un comunicado a la Fiscalía o los fiscales ya suponía una intromisión en la labor del Poder Legislativo, que debía ser rechazada por tal motivo. Aquí hay que recordar una de las cosas que planteaba el comunicado de los fiscales, que era que, entre comillas, convocar a la ciudadanía para que se manifieste en contra de las iniciativas legislativas del Congreso, que en su opinión estaban atentando contra la democracia y contra la autonomía del Ministerio Público. Por tanto, el comunicado en respuesta del Congreso, entre comillas, rechaza contundente y categóricamente que se pretenda incitar a la población, eso es lo que dice, a actuar contra el orden democrático y además exhorta al Ministerio Público, entre comillas, a dejar de lado la politización. Comentando sobre esto, el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular ha criticado justamente ese comunicado de los fiscales diciendo que, abro comillas, deben estar abocados a su trabajo, no a hacer política, cierro comillas. Por su parte, el congresista Jorge Montoya de Honor y Democracia dijo, refiriéndose también a los fiscales, que, abro comillas, que se ordenen o si no, los ordenamos. Ese es un mensaje para ellos, cierro comillas. Si el cuestionamiento que había levantado también un día antes la Asociación Civil Transparencia era que el Congreso estaba actuando de manera autoritaria, pues el congresista Montoya parece no encontrar problema alguno en confirmarlo él mismo con sus palabras. En fin, paso a otro tema. También vinculado con el Congreso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha requerido al Estado peruano que suspenda inmediatamente el trámite de la ley que desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002, que es una ley que ha aprobado el Congreso ya en primera votación. El citado Tribunal Internacional tomó esta decisión en el marco del proceso relacionado a el pedido de medidas provisionales hecho por los parientes de las víctimas del caso Barrios Altos y La Cantuta. Esta suspensión, ha señalado la Corte, debe mantenerse hasta que ésta cuente con todos los elementos para pronunciarse sobre esas medidas provisionales y sobre el impacto de esa ley en los casos antes mencionados. Es, sin embargo, un pedido complejo de acatar, porque la solicitud la hace naturalmente al gobierno, es decir, al Poder Ejecutivo, pero el Congreso es un poder independiente. El gobierno no puede obligar al Congreso a suspender el trámite de una ley, eso no se puede hacer. Si bien yo creo que la ley de la que estamos hablando es cuestionable, no encuentro razonable que la Corte Interamericana pretenda detener la aprobación de una ley como parte del proceso de ejecución de una de sus sentencias. Pero sobre esto seguramente vamos a escuchar hablar a los abogados constitucionalistas e internacionalistas. A lo mucho lo que podría hacer el gobierno es observar la ley en cuestión, una vez que esta haya sido aprobada en definitiva en el Pleno, pero eso tampoco lo veo muy probable. En cualquier caso, la Corte Interamericana ha citado a los deudos de los casos La Cantuta y Barrios Altos y al Estado peruano para una audiencia virtual el próximo lunes 17 de junio. El proyecto del Congreso sobre el que estamos discutiendo establece que los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio del 2002 no pueden ser considerados imprescriptibles porque el Perú aún no había firmado el tratado internacional que se refiere justamente a su imprescriptibilidad. A esta iniciativa parlamentaria aún le falta una segunda votación para ser aprobada en definitiva y ha recibido críticas de una serie de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos como APRODE. Los delitos de lesa humanidad, hay que recordar, son crímenes tan graves que se han regulado en tratados internacionales y que pueden ser procesados por tribunales supranacionales como la Corte Penal Internacional de Roma. Se cometen como parte de un ataque general o sistemático contra una población en particular e incluyen la tortura, el homicidio, las desapariciones forzadas, entre otros. El derecho internacional ha llegado a la conclusión de que los crímenes de lesa humanidad son tan graves que estos y también los crímenes de guerra
no deberían prescribir nunca. Es decir, siempre se debería poder accionar contra una persona que ha cometido potencialmente uno de estos crímenes. Ahora, para compartirles una reflexión personal sobre este tema, lo que uno escucha de un lado de este debate es que existen procesos judiciales interminables que afectan a integrantes de las fuerzas del orden que lucharon contra el terrorismo, por ejemplo, en los 80s o los 90s, y que si estamos hablando de personas inocentes, pues resulta injusto que vivan por siempre afrontando pues estos juicios interminables o sabiendo que en cualquier momento los pueden denunciar por delitos de lesa humanidad. Del otro lado del debate, muchas veces se asume que este argumento debe ser necesariamente un argumento en favor de la impunidad, pero no lo es ni tendría por qué serlo en todos los casos. Yo creo que el gran problema que no estamos discutiendo aquí en relación a este asunto es por qué se demora tanto el Poder Judicial en resolver procesos de esta naturaleza. Porque un delito puede ser imprescriptible, pero si una persona inocente se le acusa por tal cosa y tiene un juicio célere y bien llevado, cuyo resultado es que la persona sea pues absuelta porque hubo, o no hubo, mejor dicho, pruebas de que hubiese cometido tal delito, entonces ahí el sistema de justicia está haciendo bien su trabajo, está viendo el caso y resolviéndolo de manera acelerada o rápida. Yo siento que toda esta discusión sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es, por supuesto, una discusión muy válida, académicamente muy rica, además, porque la imprescriptibilidad es un concepto polémico en el derecho, diría yo, pero siento que hay un problema de fondo aquí que asumimos más bien como un hecho de la realidad, que no se puede cambiar, y es que el Poder Judicial se va a demorar años en ver este tipo de casos. Y eso es un problema en sí mismo, es injusto, más allá de si estamos hablando de personas culpables o no. Si las personas son culpables, es injusto con las víctimas de sus delitos, y si las personas son inocentes, es injusto con ellas mismas. Pónganse a pensar, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace más de 20 o 30 años, y todo este tiempo después no tenemos respuestas definitivas pues, en algunos de estos casos. Hay claramente aquí un defecto del sistema de justicia en sí, que es un problema distinto a cómo esté regulado un determinado delito o los plazos de prescripción de ese delito. Y aun cuando corresponda, en mi opinión, cuestionar el rol del Congreso en esta discusión, creo que no se cuestiona lo suficiente el rol del Poder Judicial, que es el que no tiene capacidad de administrar justicia en el sentido que correspondiese de manera célere. Ok, último tema que quería tratar con ustedes. Hoy viernes 14 de junio, la Fiscalía va a realizar una diligencia de apertura y extracción de información de los celulares del expresidente Alan García, que todavía están en control del Ministerio Público. Uno se puede preguntar aquí por qué siguen tomando acciones fiscales vinculadas a la investigación contra el expresidente García, considerando que este ya no puede ser sancionado penalmente. Y claro, cuando una persona fallece, se desestiman las causas penales en su contra que puedan haber quedado pendientes. Pero si bien no se puede sancionar penalmente al fallecido, las investigaciones fiscales sí se mantienen, de haber justificación para ello, respecto de las otras personas implicadas. Y en este caso en particular están comprometidos el exsecretario de la Presidencia Luis Nava, Guibert, el exministro Enrique Cornejo, el exfuncionario de Petroperú Miguel Atala, entre otras personas. Lo que podrían objetar los abogados de los familiares de García es que esto de abrir los celulares supone una invasión a la privacidad que se debe proteger incluso cuando una persona ya haya fallecido. Del lado opuesto, se dirá que sí hay un interés público en revisar esa información porque podría dar luces sobre la comisión de delitos graves por parte de las personas que todavía enfrentan estas investigaciones. Aquí hablamos de hechos vinculados a la construcción de obras como la línea 1 del Metro de Lima, por ejemplo, donde la Fiscalía piensa que pudo haber corrupción. En última instancia, lo que determinará si había razón en abrir esos celulares o no será si terminan encontrando pues o no información relevante para los casos. Pero nuevamente, volviendo al punto que les hacía hace algunos minutos sobre cuánto demora la justicia en el país, más allá de la posición que pueda tener uno sobre las responsabilidades legales o políticas de Alan García, fíjense cuánto tiempo ha pasado desde su fallecimiento y recién se está haciendo esta diligencia. Incluso si uno cree que esos teléfonos debieron haber sido revisados por la Fiscalía, hace tiempo que debieron haber regresado pues, a sus familiares, a los familiares del expresidente. Ok, eso es todo por hoy. Nuevamente un agradecimiento a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Bond Group. Que estén todos muy bien, que pasen un buen fin de semana y ya nos reencontramos el lunes. Adiós.